La serie Columbo nos regaló uno de los detectives más inolvidables en la historia de la televisión. Durante 35 años, de 1968 a 2003, ese humilde teniente con el gabardina arrugada conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero lo que les ocurrió a los actores después de que las cámaras se apagaron resultó ser tan apasionante como cualquier episodio de la serie. ¿Sabías que uno de los villanos más carismáticos de Columbo murió en un incendio el mismo año en que grabó su último episodio? ¿Sabías que otro actor invitado que interpretó a un asesino se convirtió años después en el centro de uno de los escándalos más sonados en la historia de Hollywood? ¿Sabías que la actriz que ganó un Emmy por su papel en esta serie reveló públicamente años más tarde que vive con un trastorno bipolar, y esa historia conmocionó al mundo entero? Hoy recordamos al legendario elenco de Columbo y descubrimos dónde están en 2026. Vamos allá. En el número 1 tenemos a Jack Cassidy en los papeles de 3 asesinos distintos: Ken Franklin, Riley Greenleaf y Carl Bonner. Jack Cassidy nació el 5 de marzo de 1927 en Nueva York. Cuando apareció por primera vez en Columbo en 1971, en el episodio que abría la temporada, Asesinato según el libro, tenía 44 años. Y desde esa primera aparición ya se convirtió en uno de los villanos más memorables de toda la serie. Cassidy tenía un don rarísimo. Sabía interpretar a canallas encantadores con un brillo genuinamente teatral. Sus personajes eran siempre arrogantes, egocéntricos y completamente convencidos de su impunidad. Ese era exactamente el tipo de antagonista que funcionaba mejor en el formato de Columbo, donde el espectador sabía quién era el asesino desde los primeros minutos, y por eso Cassidy regresaba una y otra vez. En 1974 interpretó al villano en el episodio Publicar o Morir, y en 1976 en Ahora lo ves. 3 personajes distintos, un estilo inconfundible. Los productores y el propio Peter Falk lo idolatraban. Antes de Columbo, Cassidy era una estrella de Broadway. Su voz, su presencia y su carisma le valieron nominaciones al premio Tony y una victoria por el musical She Loves Me. En televisión aparecía en decenas de series: I Spy, Hawaii 5-0, The Phantom of Hollywood. En el cine, trabajó junto a Clint Eastwood en La Sanción del Eiger, 1975, e interpretó a John Barrymore en W.C. Fields and Me, 1976. Su vida personal estaba totalmente impregnada del mundo del espectáculo. De 1948 a 1956, estuvo casado con la actriz Evelyn Ward. Su hijo David Cassidy se convertiría en un ícono de la cultura pop de los años 70 gracias a la serie The Partridge Family. En 1956, Jack se casó con la actriz y cantante Shirley Jones. Juntos criaron 3 hijos: Sean, Patrick y Ryan, todos los cuales siguieron la carrera artística de sus padres. Pero detrás de esa fachada brillante se escondía un lado oscuro. En sus últimos años, Cassidy luchaba cada vez más contra el alcoholismo. Su hijo David escribiría después que su padre, al final de su vida, era casi irreconocible. En la noche del 11 al 12 de diciembre de 1976, el mismo año de su tercera aparición en Columbo, Jack Cassidy llegó a casa muy tarde. Se recostó en el sofá con un cigarrillo en la mano y se quedó dormido. El cigarrillo cayó. El apartamento se incendió. Sus restos carbonizados fueron encontrados cerca de la puerta. Al parecer intentó salir, pero no lo logró. Solo pudieron identificarlo por un anillo, un sello familiar con el escudo de los Cassidy, que él mismo había mandado hacer para sí y sus 4 hijos. Tenía 49 años. En 2005, le fue otorgada póstumamente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Jack Cassidy se fue demasiado pronto, pero sus 3 papeles en Columbo inmortalizaron su nombre para siempre. En el número 2 tenemos a Robert Culp en los papeles de Carl Bremer, Paul Hanlon y el Dr. Bart Keppel. Robert Culp nació el 16 de agosto de 1930 en Oakland, California. Cuando apareció por primera vez en Columbo en el episodio La muerte da crédito, en 1971, tenía 41 años. Culp es el único actor en la historia de la serie que interpretó a 3 villanos completamente distintos en 3 episodios diferentes, y siempre al más alto nivel. Antes de Columbo, Culp ya había alcanzado la fama gracias a la serie de espionaje I Spy, 1965 a 1968, donde hacía de compañero de Bill Cosby. Esa serie marcó un hito en la televisión estadounidense. Fue la primera en la que un actor negro recibió un papel de igual importancia al de su colega blanco.
algo verdaderamente significativo para la época. Kolb solía decir que ese proyecto fue la mayor diversión de su vida, antes y después. En Columbo, Kolb aportaba una inteligencia y una frialdad particulares. Sus personajes nunca eran simples criminales, eran personas inteligentes, calculadoras, convencidas de su propia superioridad. El episodio más recordado fue Doble Exposición, 1973, donde su personaje, un psicólogo, utilizaba técnicas de sugestión subliminal para manipular a su víctima. Audaz, retorcido, inolvidable. Fuera de Columbo, Kolb trabajó activamente en el cine. Bob y Carol y Ted y Alice, 1969, Honey Calder, 1971, Hickey y Box, 1972. En los años 80 volvió a la televisión como el agente del FBI, Bill Maxwell, en The Greatest American Hero, papel que le ganó una nueva generación de fans. Más tarde, muchos lo conocieron como el suegro del personaje principal en Todo el mundo quiere a Raymond. Su vida personal fue igual de agitada que su carrera. Kolb se casó 5 veces. De sus distintas relaciones dejó 4 hijos y 5 nietos. Uno de sus hijos, Joseph Kolb, también se convirtió en actor, y un nieto suyo es un reconocido rapero que se hace llamar Bones. El 24 de marzo de 2010, Robert Kolb salió a caminar por su barrio en Los Ángeles. Cerca del parque Runyon Canyon, tropezó y se golpeó la cabeza contra el pavimento. Los transeúntes llamaron a la ambulancia, pero ya no había nada que hacer. Tenía 79 años. La causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico por la caída. Alcanzó a terminar el rodaje de su última película, The Assignment, que se estrenó de manera póstuma. Robert Kolb vivió una vida intensa, difícil y brillante, y sus 3 papeles de villano en Columbo siguen siendo considerados las mejores actuaciones de actor invitado en toda la historia de la serie. En el número 3 tenemos a Patrick McGoohan, el único actor que interpretó al asesino en 4 episodios distintos de Columbo. Patrick McGoohan nació el 19 de marzo de 1928 en Nueva York, en el seno de una familia de emigrantes irlandeses. Creció en Irlanda e Inglaterra. Cuando apareció por primera vez en Columbo, en el episodio Al Amanecer, en 1974, tenía 46 años y ya era una leyenda de la televisión británica. Antes de Columbo, McGoohan había creado una de las figuras más icónicas de la historia de la televisión mundial, el agente secreto de la serie Danger Man, 1960 a 1968. Después produjo, escribió y protagonizó la enigmática y filosófica El Prisionero, 1967 a 68, serie de culto que hasta hoy genera debates apasionados. El último episodio de El Prisionero causó tal conmoción entre el público británico que McGoohan tuvo que abandonar el país por razones de seguridad. Eso dice todo sobre el impacto de su obra. En Columbo, McGoohan no fue solo actor, sino también director. Interpretó al asesino 4 veces, en episodios de 1974, 1975, 1990 y 1998, y también dirigió varios episodios, ganando el Emmy 2 veces por su actuación. Es el récord absoluto de la serie, que nadie ha igualado jamás. Peter Falk estaba convencido de que McGoohan era uno de los mejores actores con los que había trabajado en su vida, y lo llamaba de vuelta una y otra vez. En el cine, McGoohan es recordado como el despiadado rey inglés Eduardo I en Corazón Valiente, 1995, de Mel Gibson, un papel que interpretó con una convicción aterradora, y una de las razones por las que la película arrasó en los premios. También apareció en La fuga de Alcatraz, 1979, y Scanners, 1981. En su vida personal, McGoohan era un hombre de una lealtad extraordinaria para los estándares de Hollywood. En 1951 se casó con la actriz Joan Drummond y permaneció con ella hasta el final de su vida. Juntos criaron 3 hijas. Católico convencido, rechazaba por principio los papeles con escenas eróticas y era muy selectivo con sus proyectos. El 13 de enero de 2009, Patrick McGoohan falleció en Los Ángeles a los 80 años. Sus hijas Catherine y Anne siguen viviendo en Hollywood, y ambas, en distintos momentos, actuaron en episodios de Columbo dirigidos por su padre. Los récords de Patrick McGoohan en Columbo nunca serán superados. 4 papeles de villano, 2 premios Emmy, 6 episodios dirigidos. El hombre que creó El Prisionero y se volvió imprescindible para Columbo. Una historia única. En el número 4 tenemos a Leonard Nimoy en el papel del Dr. Barry Mayfield.
Leonard Nimoy nació el 26 de marzo de 1931 en Boston, Massachusetts, hijo de inmigrantes judíos ucranianos. Cuando apareció en Columbo en el episodio Una puntada a tiempo en 1972, tenía 41 años. En esa época todavía intentaba salir de la sombra del señor Spock, el personaje que le dio fama mundial y que, al mismo tiempo, se convirtió en una especie de trampa. La ironía es perfecta. En Columbo, Nimoy interpretó a un cirujano asesino que intenta matar a un testigo en la propia mesa de operaciones, dejándole intencionalmente un hilo no absorbible en una sutura cardíaca. Es uno de los planes más diabólicamente sofisticados en toda la historia de la serie, y Nimoy lo ejecutó con una elegancia tan fría que los espectadores quedaban paralizados. Entre Star Trek y Columbo, la carrera de Nimoy había sido difícil. Tras la cancelación de la serie original en 1969, estuvo años intentando demostrar que era capaz de mucho más que Spock. Actuó en Misión Imposible, grabó discos, subió a los escenarios del teatro, El violinista en el tejado, Oliver, Ecus. Entonces llegó el punto de quiebre. Nimoy protagonizó La invasión de los ultracuerpos, 1978, una transición brillante al cine de verdad. Después volvió como Spock en la saga de Star Trek y pasó también a la dirección, Star Trek 3 y Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, 1986, que se convirtió en la entrega más taquillera de toda la franquicia. También dirigió Tres hombres y un bebé, 1987, uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año. En sus últimos años, Nimoy retomó el papel de Spock en el reboot de Star Trek, 2009, y en Star Trek En la Oscuridad, 2013. El público lo recibió con ovaciones. Publicó 2 libros de memorias. Al primero lo llamó I Am Not Spock, y al segundo, reconsiderando su postura, I Am Spock. Nimoy fumó durante la mayor parte de su vida. Lo dejó en los años 90, pero ya era demasiado tarde. En 2014, le diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sus últimos meses los pasó rodeado de su familia. El 27 de febrero de 2015, Leonard Nimoy falleció en Los Ángeles a los 83 años. Poco antes de morir, escribió en sus redes sociales: «La vida es como un jardín. La mayoría de las veces cosechamos lo que sembramos. Disfrútenla». Fue su último mensaje público. El Dr. Mayfield intentó engañar a Columbo. Spock intentó engañar a la muerte. Leonard Nimoy nos dejó a los dos, para siempre. En el número 5 tenemos a William Shatner, otra estrella de Star Trek en el papel de villano de Columbo. William Shatner nació el 22 de marzo de 1931 en Montreal, Canadá. Cuando apareció por primera vez en Columbo, en el episodio Fading to Murder, en 1976, tenía 45 años. Shatner interpretó a un actor de televisión que, dentro de la ficción, da vida a un detective televisivo. Un papel meta que le permitió burlarse a sus anchas de su propia imagen como el Capitán Kirk. Su segunda aparición en Columbo fue en 1994, en el episodio Mariposa en tonos grises, donde dio vida a un pedante conductor de radio llamado Fielding Chase, esta vez con un bigote ridículo que se convirtió en motivo de burla por muchos años. El propio Shatner se reía de esto. Era el peor bigote en la historia de la televisión, pero lo usé con mucho orgullo. Fuera de Columbo, la carrera de Shatner es una epopeya aparte. Se convirtió en el Capitán Kirk en la serie original de Star Trek en 1966, un papel que fue su bendición y su condena al mismo tiempo. Durante años, no pudo escapar de la sombra de Kirk, pero en la década de los 2000 todo cambió. Las series The Practice y Boston Legal le valieron 2 premios Emmy y un verdadero renacimiento en su carrera. Su personaje, Danny Crane, se convirtió en uno de los más recordados de la televisión. En 2021, a los 90 años, Shatner viajó al espacio a bordo de la cápsula Blue Origin, convirtiéndose en la persona de más edad que haya estado en el espacio. Apenas después de aterrizar, con lágrimas en los ojos, intentaba describir lo impresionante y a la vez devastador que había resultado ver lo delgada que es la línea entre la vida y la oscuridad absoluta del universo. «Pensé que estaría eufórico», dijo. En cambio, sentí un profundo dolor. En 2026, William Shatner tiene 95 años. Sigue completamente activo. Escribe libros, graba podcasts, aparece en convenciones y da entrevistas. Se ha casado 4 veces. Su cuarta esposa, Elizabeth Anderson Martin, falleció en 1999 en circunstancias trágicas. Fue encontrada en el fondo de la piscina de su casa. La investigación concluyó que su muerte fue accidental. El Capitán Kirk y el villano de Columbo en una sola persona. William Shatner sigue sorprendiendo,
y a los 95 años tiene más energía que muchos de 30. En el número 6 tenemos a Faye Dunaway en el papel de Lawrence Staton. Faye Dunaway nació el 14 de enero de 1941 en Bascom, Florida. Cuando grabó Columbo en el episodio Todo es cuestión de juego, en 1993, tenía 52 años. Y ese episodio resultó ser un punto de inflexión en su carrera. La historia de cómo Dunaway llegó a Columbo es sorprendente en sí misma. A principios de los 90, su carrera atravesaba uno de sus peores momentos. Una comedia de situación en la que participaba fue cancelada tras solo 4 episodios. Los críticos ya hablaban de un ocaso inevitable. Fue entonces cuando Peter Falk la llamó personalmente y le ofreció el papel, y escribió un guión que, según sus propias palabras, estaba concebido como algo diferente, más impredecible, más complejo y más humano. Dunaway interpretó a la asesina, una sofisticada mujer de sociedad llamada Lawrence Staton, que no solo intenta engañar a Columbo, sino que lo seduce. Es el único episodio de toda la serie en el que Columbo casi se enamora de una sospechosa. Falk escribió y produjo el episodio personalmente. El resultado superó todas las expectativas. Dunaway ganó su primer y único Emmy, como mejor actriz invitada en una serie dramática. Fue su triunfo. Antes de Columbo, Dunaway ya era una leyenda desde hacía mucho tiempo. Bonnie y Clyde, 1967, Chinatown, 1974, Network, 1976, por esta última ganó el Oscar a la mejor actriz. En 1981 llegó Mommy Dearest, el biopic sobre Joan Crawford, que fue un desastre en taquilla y al mismo tiempo se convirtió en un film de culto. Dunaway le quitó importancia al asunto durante décadas, aunque era evidente que la herida nunca terminó de sanar. En 2019 fue despedida de una producción de Broadway en pleno ensayo de un monólogo sobre Katharine Hepburn. El motivo declarado: conflictos con el equipo. Vino entonces una ola de revelaciones sobre su carácter difícil, historias acumuladas durante décadas. Dunaway desapareció del mapa por un tiempo, pero en 2024 llegó el documental Faye, y todo cambió. En él, Dunaway reveló por primera vez públicamente que vive con trastorno bipolar. El documental recibió críticas entusiastas en el Festival de Cannes y se estrenó en HBO. Los críticos que durante años habían escrito sobre su comportamiento insoportable, vieron de repente a una mujer que había librado toda su vida una batalla contra un enemigo invisible dentro de sí misma. En 2026, Faye Dunaway tiene 85 años. Sigue trabajando. Entre sus proyectos más cercanos está un thriller de misterio llamado Fate. Su historia no es una historia de declive, es una historia de caída y resurgimiento. Y el Emmy por Columbo quedará para siempre como prueba de que estuvo en la cima de su arte. En el número 7 tenemos a George Hamilton en los papeles del Dr. Mark Collier y Wade Hoffman, 2 villanos distintos en 2 episodios. George Hamilton nació el 12 de agosto de 1939 en Memphis, Tennessee. Cuando apareció por primera vez en Columbo en el episodio Un estado mental mortal en 1975, tenía 35 años. Ya entonces era famoso, pero no solo por sus actuaciones. Hamilton era famoso por su bronceado. No es broma. George Hamilton y su inconfundible tono dorado bronceado llevan décadas siendo un fenómeno cultural. Él mismo hablaba del tema sin falsa modestia. Soy el único hombre que ha hecho una carrera gracias a un bronceado. Pero detrás de esa ironía había un talento actoral genuino. En el Columbo de 1975, Hamilton interpretó a un psiquiatra que usa la hipnosis para inducir a un testigo al suicidio. Manipulador, elegante y completamente impasible, el perfil ideal para el villano de Columbo. En 1991, volvió a la serie en el episodio Cuidado, matar puede ser perjudicial para su salud. Esta vez como presentador de un programa de televisión sobre vida saludable, que por supuesto, también resultó ser un asesino. Fuera de Columbo, Hamilton es recordado sobre todo por su papel cómico del conde Drácula en Amor a primera mordida, 1979. Fue el momento en que Hollywood se dio cuenta de que Hamilton sabía reírse de sí mismo, y esa era su verdadera fortaleza. En los años 80 era amigo y rival de Burt Reynolds, habitué de las fiestas más glamorosas de Hollywood, y tuvo un romance con Elizabeth Taylor, lo cual ya dice bastante. Su vida personal fue igual de colorida que la profesional. De 1972 a 1975, estuvo casado con Alana Stewart, quien más tarde tendría un hijo con Rod Stewart. Tiene 2 hijos, Ashley y George Jr.
Ashley Hamilton también siguió la carrera de actor. En su madurez, Hamilton supo convertir su imagen en negocio. Una línea de productos para bronceado, una marca de puros, campañas publicitarias. Transformó su marca personal en una empresa, y bastante exitosa. En 2026, George Hamilton tiene 86 años. Aparece en público de vez en cuando, con su eterno bronceado y su eterna sonrisa. Ese tono dorado de su piel parece no cambiar con los años, y eso en sí mismo es un misterio digno del propio Columbo. En el número 8 tenemos a Dick Van Dyke en el papel de Eric Whaley. Dick Van Dyke nació el 13 de diciembre de 1925 en West Plains, Missouri. Cuando apareció en Columbo en el episodio Lovely but Lethal en 1974, tenía 48 años. Y ese episodio fue uno de los repartos más sorprendentes de la historia de la serie, porque Van Dyke era el símbolo de la comedia familiar y entrañable. Verlo como asesino, nadie lo esperaba. Ese era exactamente el plan. Los productores de Columbo siempre apostaban por el contraste. El actor más querido tenía que ser el villano más inesperado. Van Dyke lo resolvió de manera brillante. Interpretó al director de una empresa de cosméticos que elimina a sangre fría a un socio de negocios. Antes de Columbo, Dick Van Dyke ya era una leyenda. El show de Dick Van Dyke, 1961 a 1966, le valió 5 premios Emmy y lo convirtió en uno de los artistas más queridos de la televisión. Mary Poppins, 1964, un clásico imperecedero que se sigue viendo en toda América Latina. Chitty Chitty Bang Bang, 1968, la lista es larga. Lo que mucha gente no sabía de Van Dyke, durante años libró una dura batalla contra el alcoholismo. En los 70 y 80, su problema era un secreto a voces en Hollywood. Él mismo lo reconocía en entrevistas. Decía que el alcohol fue entrando en su vida sin que se diera cuenta, y solo retrocedió después de una lucha seria. Además, sufrió durante años síntomas neurológicos inexplicables, hasta que en 2013 le diagnosticaron intoxicación por tricloroetileno causada por implantes dentales de metal. Su vida personal pasó por varias etapas. De 1948 a 1984, estuvo casado con Marjorie Willett, 36 años juntos. Tras el divorcio, pasó varios años solo. En 2012, a los 86 años, se casó con la actriz y bailarina Arlene Silver, de 40 años. Hollywood levantó las cejas, pero siguen juntos hasta hoy. En 2026, Dick Van Dyke cumple 100 años, un siglo de vida de una verdadera leyenda. Sigue sonriendo, sigue bailando en público, quizás no con la agilidad de Mary Poppins, pero con la misma energía de siempre. Su positividad se ha convertido en un fenómeno cultural propio. Un villano en Columbo que resultó ser la persona más bondadosa en la vida real. Dick Van Dyke es historia viva de Hollywood. En el número 9 tenemos a Ruth Gordon en el papel de Edna Matthews. Ruth Gordon nació el 30 de octubre de 1896 en Quincy, Massachusetts. Cuando apareció en Columbo en el episodio Intenta atraparme en 1977, tenía 78 años. Eso solo ya era una sensación. En la televisión de los años 70, las mujeres mayores prácticamente no recibían papeles protagónicos, mucho menos el papel de la villana. Ruth Gordon desmintió cualquier estereotipo a lo largo de toda su vida. Comenzó su carrera actoral en 1915 y no dejó de actuar hasta su muerte. En esas décadas lo vio todo: triunfos, caídas, guerras, cambios de era. En Columbo, interpretó a una mujer mayor que asesina a su vecino, un chantajista de poca monta. El papel fue escrito especialmente para ella, y Gordon lo ejecutó con un humor tan oscuro y perfecto que el episodio sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos. Antes de Columbo, Gordon ya era ganadora del Oscar. En 1969, había recibido el premio a la mejor actriz de reparto por El bebé de Rosemary, 1968, a los 71 años. Prueba viviente de que nunca es tarde. Tras el Oscar, su carrera se disparó y se convirtió en una figura de culto del Hollywood tardío. Harold y Maude, 1971, su papel de una anciana enamorada de un joven, es una película de culto que emocionó a generaciones enteras en todo el mundo, también en América Latina. En su vida personal, Gordon era igual de singular. Su compañero de muchos años, el guionista Garson Kanin, con quien compartió 43 años, coescribió algunos de sus mejores roles. Hablaba del amor, del trabajo y del envejecimiento con una honestidad y un humor que pocas personas tienen.
El 28 de agosto de 1985, Ruth Gordon falleció de un derrame cerebral en Edgartown, Massachusetts, a los 88 años. Hasta el último momento estaba llena de planes. Si Columbo fue una serie sobre cómo la gente inteligente puede cometer actos terribles, Ruth Gordon fue la prueba de que las grandes actrices no tienen fecha de caducidad. En el número 10 tenemos a Johnny Cash en el papel de Ernie Walters. Johnny Cash nació el 26 de febrero de 1932 en Kingsland, Arkansas. Cuando apareció en Columbo en el episodio Swan Song en 1974, tenía 42 años. Y esa aparición fue una de las más inesperadas y sorprendentes en toda la historia del programa. Johnny Cash era un ícono de la música country que no tenía nada que demostrarle a nadie. En 1974, ya contaba con varias generaciones de fanáticos devotos, conciertos legendarios en prisiones, el apodo inconfundible de El Hombre de Negro, y una carrera que ya era parte del patrimonio de la música estadounidense. ¿Para qué quería Columbo? Porque Cash siempre había querido probar suerte en el cine y la televisión, y los productores de la serie le abrieron esa puerta. Su personaje, un cantante de pueblo que resulta ser un asesino, fue escrito con una obvia referencia al propio Cash. Eso hacía el papel aún más fascinante. El espectador no sabía bien dónde terminaba el personaje y dónde empezaba el hombre real. Cash lo resolvió de manera convincente, con calma, sin exageraciones, con la misma gravedad melancólica que recorría todas sus canciones. Su vida fue una historia de caídas y resurrecciones. La dependencia a anfetaminas y barbitúricos en los años 60 casi lo destruyó. Un arresto en El Paso por pasar pastillas de contrabando. Un divorcio. Noches de hotel vacías. Pero entonces llegó June Carter, cantante de una verdadera dinastía de la música country americana, que literalmente le salvó la vida. Se casaron en 1968 y June estuvo a su lado hasta el final. En los años 90, Cash vivió un segundo nacimiento artístico. El productor Rick Rubin le propuso grabar una serie de álbumes llamados American Recordings en un estilo radicalmente distinto. Minimalismo, guitarra acústica, una honestidad devastadora. Esos discos le dieron vuelta a su reputación y lo convirtieron en un ícono para generaciones de oyentes que nunca habían escuchado country tradicional. Su versión de Hurt, de Nine Inch Nails, grabada en 2002, es uno de los videos más impactantes de toda la historia de la música. El 12 de mayo de 2003 falleció June Carter Cash. Johnny solo la sobrevivió 4 meses. El 12 de septiembre de 2003 murió de complicaciones por diabetes en Nashville. Tenía 71 años. Un villano con corazón de oro. Así era Johnny Cash en Columbo, y así fue en la vida. En el número 11 tenemos a Louis Jourdan en el papel de Paul Gerard. Louis Jourdan nació el 19 de junio de 1921 en Marsella, Francia. Cuando apareció en Columbo en el episodio Una historia de amor de Columbo en 1973, tenía 52 años. Un aristócrata francés refinado en el papel de asesino a sangre fría. Sonaba perfecto, y lo era. Jourdan era uno de los actores más elegantes de su generación. Su carrera en Hollywood había comenzado desde fines de los años 40. Carta de una desconocida, 1948. Tres monedas en la fuente, 1954. Gigi, 1958. Por esta última ganó el Globo de Oro. Encarnaba todo lo que el público soñaba que sería Francia. Sofisticación, romanticismo, un aura levemente misteriosa. En Columbo, interpretó a un director de orquesta que comete un asesinato por un triángulo amoroso. El episodio tuvo una tonalidad especialmente lírica, y Jourdan le dio a su personaje tal profundidad psicológica que algunos críticos lo consideraron el mejor villano de toda la historia de la serie. En años posteriores, Jourdan siguió activo. Interpretó al villano Kamal Khan en la película de James Bond Octopussy, 1983, y al conde Drácula en un telefilm de 1977. Su vida personal fue relativamente tranquila. Se casó con Berthe Frege en 1947 y permaneció con ella hasta el final de su vida, una fidelidad extraordinaria para Hollywood. El 14 de febrero de 2015, Louis Jourdan falleció en Beverly Hills a los 93 años. A lo largo de su larga vida, fue sinónimo del encanto francés y en Columbo mostró su lado más peligroso. En el número 12 tenemos a Eddie Albert en el papel de Horace McCoy. Eddie Albert nació el 22 de abril de 1906 en Rock Island, Illinois. Cuando actuó en Columbo en el episodio Dead Weight en 1971,
Tenía 65 años. Pero ¿quién iba a imaginar que el bonachón granjero Oliver, de la comedia Green Acres, serie icónica de los años 60 en Estados Unidos, era capaz de interpretar a un asesino? Esa era precisamente la magia de Columbo. El programa invitaba a actores que estaban grabados en la mente del público, en papeles muy específicos, y les daba vuelta la imagen de arriba a abajo. Albert interpretó a un abogado exitoso que elimina con frialdad a un testigo incómodo. El público quedó hipnotizado. Eddie Albert era mucho más que un actor. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en la batalla de Tarawa como piloto civil, rescatando personalmente a soldados heridos bajo fuego enemigo. Una historia casi desconocida, pero que merecería su propia película. Después de la guerra, se convirtió en uno de los primeros activistas medioambientales de Hollywood, mucho antes de que eso se pusiera de moda. En 2026, Eddie Albert ya lleva muchos años ausente. Falleció el 26 de mayo de 2005 en Pacific Palisades, California, a los 99 años. Una vida de casi un siglo, llena de dignidad, talento y facetas inesperadas, entre ellas un papel de asesino inolvidable en Columbo. En el número 13 tenemos a Roddy McDowall en el papel de Wayne Sobley. Roddy McDowall nació el 17 de septiembre de 1928 en Londres. Cuando apareció en Columbo en el episodio Death Hits the Jackpot en 1991, tenía 42 años. McDowall fue uno de los actores más versátiles de toda su generación. Comenzó su carrera de niño, primero en Gran Bretaña, luego en Hollywood. Qué verde era mi valle, 1941, Lassie vuelve a casa, 1943, ya de niño era una estrella. Luego vinieron los años complicados de la adolescencia, cuando tantos actores infantiles pierden el rumbo. McDowall no lo perdió. Volvió al teatro, pasó a Broadway, construyó una nueva carrera, y en los años 60 se convirtió en el rostro principal de la franquicia El planeta de los simios, interpretando a Cornelius y luego a César en 4 películas de la saga. En Columbo, su personaje era un bibliotecario frágil y nervioso, que asesina a un escritor famoso para encubrir un plagio. McDowall lo interpretó con tanta delicadeza y vulnerabilidad que los espectadores casi le tenían lástima al villano. Fuera de la actuación, McDowall era un fotógrafo apasionado que retrató a las estrellas de Hollywood y fue considerado un custodio de la memoria cultural del cine. Su vida privada fue muy reservada. Solo años después de su muerte, algunas fuentes comenzaron a escribir que posiblemente fue gay, un hecho que él jamás comentó públicamente. El 3 de octubre de 1998, Roddy McDowall falleció de cáncer de pulmón en Studio City, California, a los 70 años. Un niño actor que creció y se convirtió en leyenda. Uno de esos a quienes Hollywood recuerda con genuino cariño. En el número 14 tenemos a Jim Barry en el papel del Dr. Ray Fleming, el primer villano de toda la historia de Columbo. Jim Barry nació el 14 de junio de 1919 en Nueva York. Cuando actuó en el primer piloto de Columbo, el telefilm Prescripción, Asesinato en 1968, tenía 49 años. No fue simplemente el debut de un personaje, fue el nacimiento de una leyenda. Prescripción, Asesinato, fue la primera obra en la que Peter Falk interpretó a Columbo en pantalla, y fue precisamente Jim Barry, el actor frente a quien hubo que demostrar que ese detective gris con la gabardina arrugada podía ser más listo y más astuto que cualquier asesino seguro de sí mismo. Barry era la elección perfecta. Encarnaba la elegancia fría, la arrogancia masculina, el estilo impecable. En su carrera fue una estrella de la televisión de los años 50 y 60, gracias a las series Bad Masterson y Burke's Law. Antes de la televisión, había tenido una exitosa trayectoria en Broadway. Barry también apareció en la secuela, Prescripción, Asesinato 2 en 2003, la última temporada de Columbo, volviendo a encontrarse con Peter Falk frente a las cámaras. Fue un cierre conmovedor del círculo. El primer villano de Columbo regresó en el año final. El 9 de diciembre de 2009, Jim Barry falleció en Montesereno, California, a los 90 años. El hombre con quien todo comenzó. En el número 15 tenemos a Billy Connolly en el papel de Finlay Crawford. Billy Connolly nació el 24 de noviembre de 1942 en Glasgow, Escocia. Cuando apareció en Columbo en el episodio Asesinato con demasiadas notas en 2001, tenía 58 años. Fue uno de los castings más inusuales en toda la historia de la serie, porque Connolly no era actor, era comediante.
A los humoristas escoceses famosos no se les suelen ofrecer papeles de asesinos sofisticados en series policiales, pero esa era precisamente la gracia. El director del episodio, Patrick McGoohan, sí, el mismo, convenció personalmente a Peter Falk de contar con Connolly, y no se equivocó. Connolly interpretó a un director de orquesta vanidoso que asesina a un joven compositor que había descubierto su plagio. El papel exigía no solo talento dramático, sino también credibilidad musical, y Connolly respondió a ambas exigencias. Fuera de Columbo, Connolly es una leyenda viva de la comedia británica. Sus espectáculos de stand-up llenaban estadios desde los años 70. En el cine es recordado por sus papeles en Mrs. Brown, 1997, Los Elegidos, 1999, y El Hobbit, 2012, donde interpretó al enano Dory. En 2013, Connolly reveló públicamente que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson. Fue un momento de honestidad humana extraordinaria. En lugar de esconder el diagnóstico, habló abiertamente de él, y sus palabras dieron fuerza a millones de personas que viven con la misma enfermedad. Desde entonces, se ha convertido en un embajador activo de la concienciación sobre el Parkinson. En 2026, Billy Connolly tiene 83 años. Vive en Florida, sigue pintando, pasión que descubrió en sus últimos años. Da entrevistas ocasionales y mantiene un sentido del humor inagotable. El villano de Columbo, que no venció al detective, sino a su propia enfermedad, y lo hace con una sonrisa. Y por último, en el número 16 tenemos a Peter Falk en el papel del teniente Columbo. Peter Falk nació el 16 de septiembre de 1927 en Nueva York. Cuando se puso por primera vez la gabardina arrugada y tomó el cigarro en 1968 para el telefilm Prescripción Asesinato, tenía 40 años. No podía imaginar que ese personaje se convertiría en el centro de toda su vida. El propio Peter Falk era un hombre lleno de contradicciones, igual que su personaje. A los 3 años le extirparon el ojo derecho por un tumor maligno. El ojo de cristal se convirtió en su compañero de vida y, curiosamente, en una herramienta. Lo usaba con las personas con un humor inimitable. Una vez, en un partido de béisbol, cuando el árbitro cantó una jugada que Falk consideró incorrecta, se sacó el ojo de cristal de la cuenca, se lo extendió al árbitro y le dijo: «Creo que usted lo necesita más que yo». Antes de Columbo, Falk había sido nominado 2 veces al Oscar, por Murder, Inc., 1960, y Pocket Full of Miracles, 1961. Trabajó con John Cassavetes en el cine de autor, y actuó en Una mujer bajo la influencia, 1974. En 1971 debutó en Broadway en una obra de Neil Simon. Era un actor en toda la extensión de la palabra, no solo una estrella de televisión. Pero Columbo lo cambió todo. La serie se emitió por NBC de 1971 a 1978 y luego, tras una pausa, por ABC de 1989 a 2003. En total, 35 años, 69 episodios, 4 premios Emmy y un Globo de Oro. Columbo se convirtió en el detective más reconocible de la historia de la televisión. Solo una pregunta más, una frase que hoy conoce el mundo entero. ¿Qué hacía único a Columbo? La gabardina, los zapatos, el viejo auto desvencijado, todo era propiedad personal de Peter Falk. Compró el impermeable por $15 en 1967, cuando lo sorprendió un aguacero en Nueva York. El cigarro lo añadió él mismo como un toque personal. Y ese detalle accidental, cotidiano, se convirtió en un símbolo reconocido por miles de millones de personas en todo el mundo. La vida personal de Falk no fue sencilla. Su primer matrimonio con Alice Mayo duró de 1960 a 1976. Juntos adoptaron 2 hijas, Catherine y Jackie. En 1977 se casó por segunda vez con Shira Danese y vivió con ella 34 años. En sus últimos años, el destino golpeó a Falk con una crueldad despiadada. Tras unas intervenciones dentales en 2007, el Alzheimer comenzó a avanzar en él con una velocidad aterradora. Para 2009, la enfermedad había progresado tanto que en un proceso judicial sobre su tutela, un médico testificó: Peter Falk ya no recordaba haber interpretado jamás a un personaje llamado Columbo. El actor que había sido Columbo ya no sabía quién era Columbo. Es quizás la ironía más trágica de toda la historia de Columbo. El hombre que durante 35 años fue el detective de memoria más prodigiosa en la pantalla, al final de su vida no podía recordar ninguno de sus casos. El 23 de junio de 2011,
Peter Falk falleció tranquilamente en su casa de Beverly Hills. Tenía 83 años. En su lápida hay una inscripción sencilla: "No estoy aquí, estoy en casa con Shira". En 2013 le fue otorgada póstumamente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1996, la revista especializada TV Guide lo ubicó en el puesto 21 de su lista de las 50 mayores estrellas de la televisión de todos los tiempos. Peter Falk no era Columbo, pero Columbo no podría haber existido sin Peter Falk, y nunca podrá. Ese es el elenco de Columbo. Personas con carreras brillantes, destinos rotos, regresos increíbles y despedidas silenciosas. Algunos se fueron trágicamente jóvenes, otros llegaron a los 100 años. Algunos encontraron en Columbo un segundo aire, otros el papel de su vida. Pero todos forman parte de una de las series más grandes en la historia de la televisión. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Cada semana contamos la historia de actores legendarios del pasado y del presente, sus vidas, sus trayectorias, sus secretos. Escríbenos en los comentarios, ¿cuál de los actores de Columbo te sorprendió más? ¿Y a quién te gustaría ver en el próximo video? Recuerda, solo una pregunta más. Siempre es la más importante.